Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestra lección número 16, el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17: Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos concedes para apartar este breve tiempo para escudriñar, para estudiar juntos tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, a través de tu preciosa palabra, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón y que podamos entender esta parte, este tema de nuestra doctrina, el arrebatamiento de la iglesia. Que estemos conscientes de que tu venida está cerca y que por lo tanto tenemos que estar velando para cuando ese día llegue. En el nombre de Jesús, bendícenos con este tiempo, Señor. Amén. Nuestra declaración de fe con respecto a este tema dice: creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Jesucristo regrese por los suyos. En ese momento, los que hayan muerto siendo salvos serán resucitados primero y trasladados junto con aquellos creyentes que se encuentren vivos para estar con el Señor por la eternidad. Este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento y será antes de la gran tribulación. El acontecimiento más grande que la iglesia todavía está esperando que suceda es justamente el del regreso de Cristo por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado. Este aspecto es el más importante y es el que debe ayudarnos a conservándonos vigilantes en nuestra fe, a la expectativa del regreso de Cristo. Y vamos a comenzar hablando acerca de la doctrina de la inminencia. ¿Alguna vez quizás nos hemos preguntado cuándo regresará Cristo a la tierra por segunda ocasión? Y creo que esta es la interrogante que todo creyente, que toda persona que conoce de la palabra de Dios se hace. Y los primeros cristianos creían que esto sería en su época. Y de hecho, en cada generación ha esperado estar viva para el regreso de Cristo. ¿En qué consiste la doctrina de la inminencia? Bueno, esta doctrina enseña que la venida de Cristo está próxima y puede suceder en cualquier momento. Y esto coincide con lo que Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús vendrá cuando menos lo pensemos. En un abrir y en un cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Los evangelios dicen que será como cuando el relámpago que baja del oriente al occidente. En cualquier momento va a suceder. Y esto es lo que enseña la doctrina de la inminencia, que la venida de Cristo va a suceder en cualquier momento, tal y como Jesús lo predicó. Existen algunas interpretaciones que se hacen con respecto a el tiempo
en que será el arrebatamiento de la iglesia. Y este tema, este asunto es algo indiscutible. Cristo viene a recoger a la iglesia. Cristo vendrá a levantar a la iglesia. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que Jesús se volvió a los gentiles. Cuando los judíos lo rechazaron, entonces vino un tiempo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles, en donde Dios interrumpe su trato con el pueblo de Israel, pero comienza a tratar con todas aquellas naciones que no eran judías. Y justamente nosotros estamos en este tiempo en lo que la Biblia le llama la plenitud de los gentiles. Y este tiempo de la plenitud de los gentiles terminará cuando Cristo venga por la iglesia. En relación a la venida de Cristo, hay algunas interpretaciones que a continuación vamos a conocer. Una de ellas es el arrebatamiento parcial. Quienes creen en esta doctrina, ellos piensan que el arrebatamiento de la iglesia solo se irán los creyentes espirituales y que la iglesia carnal se quedará aquí durante la gran tribulación para ser purificada. Los mid-tribulacionistas creen que la iglesia será arrebatada después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Ellos enseñan entonces que la iglesia tiene que pasar por la mitad de la tribulación y al dar inicio a la segunda mitad la iglesia es levantada. Por eso se llaman mid-tribulacionistas. También hay quienes creen en el arrebatamiento preira. ¿Qué significa esto? Pues creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación como una forma en que Dios va a purificar a la iglesia y que ésta va a ser levantada antes de que en el tiempo de la gran tribulación comiencen las 7 copas de la ira de Dios. Pero entonces quienes creen en esta doctrina del arrebatamiento preira, pues creen que los creyentes, que la iglesia en realidad pasará por la mayor parte de la gran tribulación. También hay una postura o una interpretación con respecto al arrebatamiento que se le conoce como post-tribulacionistas. Y ellos creen que no habrá arrebatamiento de la iglesia, sino que hasta después de que hayan terminado los 7 años de la gran tribulación, continuará el tiempo de la profecía. Y entonces la iglesia, en pocas palabras, estará en la tierra durante estos 7 años de gran tribulación. ¿Pero en qué creemos nosotros? Bien, pues nosotros tenemos una postura pre-tribulacionista. Esta es nuestra postura como iglesia. ¿Qué creemos? Creemos que la iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos, tal y como el apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios 15, 52. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces dará inicio a un tiempo en la profecía que se le conoce como la semana 70 de Daniel, o también conocida por nosotros como los 7 años de la gran tribulación. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Pero entonces es importante saber que en nuestra postura pretribulacionista también creemos que la segunda venida de Cristo está dividida en 2 fases o en 2 etapas. La primera de ellas, el rapto, en donde la iglesia se va a reunir con Jesús en el aire.
Primera de Tesalonicenses 4:17, así lo enseña el apóstol Pablo a la iglesia, que la iglesia será levantada y se encontrará con Jesús en las nubes. Eso quiere decir que en el rapto de la iglesia Jesús no viene hasta la tierra. Nosotros, la iglesia, nos encontraremos con Él en el aire para, dice la Escritura, así estar por siempre con el Señor. Entonces, la primera fase de la segunda venida de Cristo es el rapto. Cuando la iglesia es arrebatada, en el cielo se llevará a cabo el tribunal de Cristo, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, en donde la iglesia, cada creyente será recompensado por sus obras, dice la Biblia, hayan sido buenas o malas. Allá en el cielo con Cristo seremos recompensados por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la tierra. Y además también allá en el cielo se estarán llevando a cabo, según Apocalipsis 19:9, las bodas del Cordero. Y después, la segunda fase de la segunda venida de Cristo, entonces ya es conocida como tal, como la segunda venida. Y en esta fase Jesús ya viene a la tierra, viene específicamente a posar sus pies sobre la tierra, dice Apocalipsis 19:15, para pisar el lagar de sus enemigos. Entonces, la segunda venida, aquí podemos ver en esta ilustración, en este mapita o diagrama, ahí en el recuadro morado, cómo está ahí remarcado lo que estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Ahí vemos el arrebatamiento de la iglesia, arriba se lleva a cabo el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y después de que en la tierra hayan pasado los 7 años de la gran tribulación, cuando hayan terminado, entonces Jesús aparece por segunda vez en la tierra para continuar con otra serie de juicios que también están escritos en la palabra del Señor. En el rapto, Jesús se lleva a todos sus santos, pero en la segunda venida, los santos, nosotros la iglesia, vendremos con Jesús a la tierra. Así que nuestra postura es pretribulacionista. Creemos que la iglesia de Jesucristo será levantada antes de que comiencen los 7 años de la gran tribulación para ir al cielo a celebrar las bodas del Cordero y estar presentes en el tribunal de Cristo, y luego que pasen los 7 años acontecerá la segunda venida. Existen algunas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, y aquí vamos a considerarlas. En el arrebatamiento, como ya lo hemos estado estudiando, hay un traslado de los creyentes al cielo. En la segunda venida no hay una traslación. En el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por los santos. En la segunda venida, los santos, la iglesia, viene con Cristo a la tierra para el juicio que va a continuar. En el arrebatamiento, la tierra todavía no es juzgada, pero en la segunda venida de Cristo, Jesús viene a juzgar a la tierra, viene a juzgar a las naciones para establecer la justicia divina. En el arrebatamiento, este acontecimiento solo afecta a los creyentes. Pero en la segunda venida, cuando Jesús venga con la iglesia, ese acontecimiento afectará a todos los hombres en la tierra. El arrebatamiento, ya lo dijimos, es antes de que inicien los 7 años de la gran tribulación. La segunda venida ocurre después de que terminan los 7 años de la gran tribulación. En el arrebatamiento, Jesús no será visible al mundo.
Nos encontraremos con Él en el aire. Nadie se dará cuenta de que Jesús vino por la iglesia. Pero en la segunda venida, dice la Escritura, que todo ojo le verá. Será visible a todos los hombres que estén en ese tiempo sobre la tierra. En el arrebatamiento, cuando este sucede, se da comienzo a la gran tribulación. Cuando ocurre la segunda venida da inicio a un periodo de 1000 años que se le conoce como el milenio. Así que el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida son dos acontecimientos diferentes, pero juntos se les conoce como la segunda venida de Cristo. Entonces, para reiterar un poquito, la segunda venida de Cristo, que es un tema que vamos a ver la siguiente semana, está dividida la segunda venida de Cristo en dos fases, el arrebatamiento y la segunda venida en sí. ¿Por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? Anteriormente vimos las posturas de otras iglesias que tienen con respecto a el tema del rapto. ¿Y por qué nosotros como iglesia creemos que no pasaremos por la gran tribulación? Primero, por la acción del Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo hace referencia, habla acerca del hombre inicuo. Y este hombre es detenido, dice el apóstol Pablo, y quien le impide manifestarse, o lo que le impide que se pueda manifestar, es el ministerio del Espíritu Santo que habita y obra por medio del cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Este inicuo de quien habla el apóstol Pablo no puede manifestarse hasta que la iglesia de Jesucristo sea levantada. Aunque Pablo afirma que la acción de este inicuo ya está presente en nuestro tiempo, no se puede manifestar de forma tan abierta o tan completa, sino hasta que sea quitado el Espíritu Santo, sino hasta que la iglesia sea levantada. Y cuando seamos arrebatados, entonces el anticristo comenzará a dominar la tierra. Así que esta es una de las razones por las que creemos que nosotros como iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Y la segunda razón es porque en la palabra de Dios encontramos algunas promesas que el Señor le hace a su pueblo. Al justificarnos con su sangre, nos salva de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quienes han dejado la idolatría y se han convertido al Dios vivo, la palabra de Dios promete que Jesús vendrá por ellos y los librará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en Apocalipsis 3:10 Dios promete guardar a la iglesia de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que por eso creemos con toda seguridad que nosotros como iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Seremos arrebatados antes de que comiencen estos 7 años de gran tribulación en la tierra. Para concluir, saber que Cristo puede venir en cualquier momento nos debe ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos velando en oración y siendo fieles mayordomos, como vimos en la clase anterior. Debemos vivir como si Cristo fuese a venir en este siguiente segundo, pero trabajar en su obra, dedicarnos a servirlo como si Jesús fuese a tardar muchos años. Que Dios les bendiga.